de viernes de la mano de Virginia con la conexión atípica. ¿Qué tal, Virginia? Hola, pues bastante bien, superando atascos y tal, pero bien. Cosas de viernes ya por la Sí, tarde, ¿no? Ya la eso gente sale de es. trabajar. Así que nada, pues nada, vamos a hablar un poquito aquí en la conexión atípica, ¿no? Vamos a hablar un poco pues de las cosas en las que tú eres experta, ¿no? De neurodivergencia, de todas estas cosas que son muy interesantes. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema pues que bueno, que a mucha gente le suena, pero que igual no lo tienen del todo claro lo que es. Estoy hablando de la neurodivergencia, ¿no? Virginia, no sé si nos podrías explicar un poco así de forma sencilla, pues qué significa ser neurodivergente y bueno, pues en concreto el autismo, ¿no? Vale. En principio, la neurodivergencia es una diferencia que hay neurológica entre unas personas y otras, igual que tenemos diferentes colores de pelo, de ojos, diferentes maneras de hablar, etcétera. También tenemos una configuración cerebral a veces diferente. Distinta. Y en este caso, pues la neurodivergencia, que no siempre implica un trastorno, la neurodivergencia pues puede ser autismo, puede ser trastorno por déficit de atención e hiperactividad, puede ser la condición de alta sensibilidad, también las altas capacidades, o sea, no tiene por qué ser algo peyorativo ni algo negativo. Puede ser una condición de vida y depende, claro, también de en qué grado se manifiesten los diferentes rasgos neurodivergentes. Exacto. Y una de las neurodivergencias, yo creo que con la que más nos suena o más estamos familiarizados es el autismo, ¿no? Eso es, sí. Estamos muy familiarizados con el autismo, pero sobre todo con ese autismo que necesita más apoyo. Es que actualmente ya no se utiliza la terminología severo, profundo. Hay un tipo de autismo que no tiene comunicación lingüística, que no utiliza el lenguaje verbal, bueno, que tiene muchas más necesidades de ayuda, de intervención, etcétera. Pero eso no significa que los demás no lo tengan. El autismo consiste en una condición neurológica que implica dificultades en la interacción social, en la comunicación, pero y también muchas dificultades en cuanto a la rigidez cognitiva, las transiciones, ese tipo de cosas. Y bueno, muchas veces la imagen que tenemos del autismo está muy asociada a niños, ¿no? Tenemos como la imagen pues de este niño, como dices, que tiene pues igual más dificultad para hablar o para relacionarse con la gente, pero bueno, sin embargo estamos viendo que cada vez se diagnostica más en la edad adulta y especialmente en las mujeres. Esto es también importante. ¿Por qué crees que está ocurriendo esto ahora? ¿Es que hay más casos o es que simplemente se ve más, se diagnostica más? ¿Siempre lo ha Claro. habido? A ver, el autismo. El autismo masculino se manifiesta más hacia afuera y el autismo femenino se manifiesta más interiormente. Entonces, eso hizo que tradicionalmente el autismo que se ha detectado es aquel autismo, para empezar, con más necesidades de apoyo, que decíamos antes, el que no utiliza lenguaje verbal o que tiene más estereotipias, más movimientos peculiares y este tipo de rasgos. Y en aquella época se creía que había una proporción 4:1, 4 chicos por una chica con autismo. Y se creía eso, que se detectaba en la infancia y luego aquello iba desapareciendo. Hoy por hoy sabemos pues que ha habido mucho autismo diagnosticado como enfermedad mental, y eso, claro, pues ha sido una desgracia muy grande. Y por Tendrá otra unas parte, consecuencias para esas personas unas también, ¿no? consecuencias terribles, evidentemente, porque, claro, no es cuestión de locura, es cuestión de que tienes un funcionamiento muy diferente. Exacto, unas necesidades distintas. Exactamente, pero que con unos ajustes adecuados, en la inmensa mayoría de los casos, es como, no diría muy llevadero, pero que vamos, que es muy posible de incluir, muy fácil de convivir todos. Y bueno, en cuanto a que ahora se detecta más, yo siempre digo que esto es como los telescopios. Ahora sabemos que hay muchas más estrellas de lo que sabíamos hace años. ¿Por qué hay más estrellas? No, porque tenemos mejores telescopios. Entonces ahora ocurre lo mismo, que tenemos mejores herramientas para detectar el autismo, el trastorno de déficit de atención, las altas capacidades, el Tourette, lo que sea.
Ujú. Y es Me ha por eso. encantado, me ha ¿Sí? encantado la comparación. Lo del telescopio Exacto. y las estrellas es que no Es falla. que Con es esto lo entendemos todos. exacto. Y de hecho hay muchos adultos, bueno, personas sí, adultas que descubren, ya cuando son adultos, que tienen alguna de estas necesidades, ¿no? Pues se empiezan a ver reflejados en lo que dicen, pues en redes sociales, en divulgación o incluso acuden a terapia y les detectan algún tipo de pues, necesidad o incluso de trastorno. A mí me ha pasado con personas cercanas con el TDAH, ¿no? Que se lo han Claro, diagnosticado de personas adultas, ¿no? Y esas personas lo han tenido toda la vida. Han claro. sido capaces de llevar una vida pues completamente normal y funcional, pero lo han tenido, o sea, lo han tenido siempre. Mira, tanto el TDAH como el autismo se detecta mucho de manera tardía. Primero, cuando se detecta, por ejemplo, en una familia, se diagnostica a uno de los hijos Ajá. y entonces uno o los dos padres se dan cuenta de patrones que Se empiezan a mirar tenían ellos, ¿no? exactamente. Lo que pasa es que tanto una neurodivergencia como la otra enmascaran mucho, enmascaran sin darse cuenta, o sea, aprenden sobre todo en la parte el que se da de manera en femenino. Ujú. Las mujeres tienden mucho, tanto por la educación que reciben como por su propia disponibilidad, tienden mucho a fijarse en el comportamiento social y a reproducirlo. Ujú. Entonces, no se nota, no se nota, no se nota, y ellas, como no saben que tienen nada, lo van integrando, lo van normalizando y lo van llevando como pueden. Ujú. Viven una vida que ya comentaremos, pues una vida pues como mucho más cansada, pero es que no saben que eso no es lo normal. Exacto, se han ajustado a los estándares de la sociedad, a lo que la sociedad les pide Eso a es. ellas y bueno, esto tiene unas consecuencias. Me interesa esto que estás diciendo de las mujeres, ¿no? Porque bueno, se habla mucho que el autismo en mujeres se manifiesta de forma distinta, ¿no? ¿Cuáles son pues estas características que históricamente han hecho que muchas mujeres autistas pasen desapercibidas durante años? Claro, es lo que te comentaba hace un poquito, que en los hombres es, por ejemplo, los niños se les nota más porque tienen un comportamiento más disruptivo, Ujú. más que se mueven más, con más energía, más negacionista, etcétera. Las niñas, sin embargo, es más hacia adentro, más hacia adentro. Entonces puede haber, aunque haya niñas que, porque uno de los rasgos que se suelen detectar en la infancia es que tardan más en empezar a hablar. Muchos autismos Ujú. tardan más en empezar a hablar. Sin embargo, en el autismo femenino también puede darse una gran precocidad, por ejemplo, en aprender a hablar. Son niñas que hablan muy pronto y muy bien. Las que son como que decimos, es que parece una viejita, porque hablan como una persona mayor, por ejemplo. Otros rasgos del autismo femenino son la hiperempatía. Se piensa que el autismo es como Ujú. que tiene pocos sentimientos o que es incapaz de Sí, que son ponerse. gente más fría, Claro, pero no es prejuicios. cierto, no es verdad. Lo que ocurre es que tienen una manera diferente de manifestarlo y de comunicarlo. Entonces, las mujeres con autismo o las mujeres autistas frecuentemente tienen una gran empatía porque como tienen monotropismo, es decir, ven la realidad, ven los detalles antes que el todo. Entonces son capaces de detectar cualquier cambio en el estado de ánimo, cualquier gesto y, y entonces enseguida se contagian del estado de ánimo. Lo que a lo mejor les cuesta es ponerle palabras a lo que la otra persona siente Ujú. o a cómo ayudar. Porque otra de las características es que tienden a ofrecer soluciones. O sea, son muy de, pues haz esto, haz lo otro, Ujú. porque como es una mente bastante lógica, claro, pues tienden a buscar un abanico de soluciones. Y más características, pues aquello de que los autistas no miran a los ojos, bueno, pues puede ocurrir que miremos un poco menos, pero tampoco es tan así, o sea, en realidad aprendemos y bueno, pues sí que miramos, tanto hombres como mujeres, aunque bueno, pues Ujú. necesitamos desviar la mirada de cuando en cuando para descansar, pero es porque, por lo mismo que te comentaba, porque como apreciamos tantos detalles, si estamos mirando continuamente a la otra persona, entonces el feedback que recibimos es tan intenso Y que, constante. claro, que entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando, estamos por una parte contando lo que queremos contar, expresando nuestro mensaje, pero por otra parte pensando,
esto es lo que la otra persona me ha preguntado, esto es lo que quiere oír, Va le a está mil. interesando. Sí, sí, es una mente que no descansa, que no para. Estos, así un poco a grosso modo, vendrían a ser características del autismo femenino que lo diferencian. Suelen ser niñas buenas, niñas obedientes y frecuentemente con un nivel cognitivo medio alto. Ujú. ¿Y crees que es justo pues por bueno, por lo que se espera de las niñas, quizás todos estos comportamientos pues no se ven, como tú dices, de una manera tan disruptiva, ¿no? Que una niña sea más sensible no se la penaliza o no se ve como algo raro, que una niña pues tenga unas altas capacidades no se la ve como algo raro. Entonces, ¿crees que es un poco por la concepción que tenemos la sociedad de cómo se tienen que criar las mujeres Claro, desde pequeñas? claro, Por lo que tiene luego hay muchísimo que ver. esta falta de diagnóstico, Claro, ¿no? porque en las niñas que son buenas se ven reforzadas socialmente. Exacto. Qué niña más maja, qué buena, es que da Ujú. gusto con esta Sí, niña. Yo que soy maestra, que soy profe, pues te parece bastante normal que las niñas se comportan bien mm, y no están todo el rato de mesa en mesa levantándose o exacto. haciendo trastadas. Y sin embargo, en niños pues también se normaliza un poco pues que sean más Lo nerviosos y contrario, tal, pero exacto. bueno, tienen un comportamiento, o sea, ellos no enmascaran tanto, no, Ujú. no se ven tan educados ni tan presionados para comportarse de una manera socialmente aceptable. Exacto, y muchas veces esta presión no es ni siquiera directa, ¿no? No es que se diga a las niñas que tienen que ser así, sino que, como tú dices, si ven reforzados ciertos comportamientos o ven que al revés, que otros comportamientos no los tienen que hacer, pues igual ellas se adaptan, ¿no? Sí, Y bueno, también decías, hablábamos de los diagnósticos tardíos, cómo puede afectar en la vida de una mujer, pues que después de 30, 40 o 50 años se le diagnostique autismo, por ejemplo. sí, hay mucha gente dentro de lo que es este trastorno que está recibiendo un diagnóstico pues a edades de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. Y a ver, el llegar a ese diagnóstico tan tarde supone normalmente que has pasado por una especie de lo que yo llamo la travesía del desierto. Has pasado años y años pensando que había algo mal en ti y no sabías lo que era. Había hay algo que no podías controlar, que no podías arreglar del todo, porque es muy frecuente que sean mujeres que han sido diagnosticadas con depresión, con ansiedad crónica, con ansiedad puntual, con trauma, con estrés postraumático, con trauma complejo, etcétera, etcétera. Y medicadas, ¿sabes? Y bueno, pues sí, esto pues me va bien, me alivia un poco, pero aquí Hay algo. continúa pasando algo y entonces esto es recurrente y es una especie de vía crucis durante muchísimos años en los que piensas que Ujú. aquí hay algo mal y no lo puedo solucionar. Exacto, porque como decimos, tienen unos comportamientos tan socialmente aceptados que la sociedad ni siquiera piensa que hay algo malo en ellas, ¿no? Es Claro, algo que sienten ellas no, o internamente. si acaso piensan es que es muy intensa, ¿sabes? Es muy Sí, intensa, es que todo se lo toma a la tremenda o es que tiene un sí, carácter que hay que ver, ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que recibes el diagnóstico, te enteras de lo que pasa y aprendes a gestionarlo. Aprendes a ujú, manejar la vida de otra manera. Y una vez que aprendes a manejar la vida de otra manera, ese carácter intenso no tiene por qué estar ahí. O sea, tienes herramientas para, ya ujú. sabes que no es que estés fatal, es que Exacto, funcionas de una manera un poco diferente y tienes que ajustar. Y el entorno también se tiene que ajustar un poquito. exacto. Entonces, bueno, luego al final pues aprendes a convivir con ello, también te abrazas un poquito, te empiezas a conocer a ti mismo y bueno, pues poco a poco imagino que puede ir mejor la cosa, ¿no? Claro, a ver, si lo asimilas y lo aceptas bien, generalmente para casi todo el mundo que yo conozco es un alivio. Lo que ocurre es que también se produce un duelo posdiagnóstico. ¿Por qué? Porque te das cuenta eso de que has estado haciendo Toda la camuflaje vida, toda la vida, claro, exacto. y entonces ahí entra un factor de identidad. ¿Y quién he sido yo todo el tiempo? ¿Y cómo me he relacionado? ¿Desde qué identidad me he relacionado yo? Y entonces quieres dejar de enmascarar, quieres dejar de camuflarte y aquello es complicado.
es complicado. O sea, una vez que, a ver, ese duelo dura un tiempo y durante ese duelo puedes también reescribir un poco tu historia, porque hay cosas que hiciste, que te pasaron, a las que reaccionaste de determinada manera, que ahora lo entiendes. Y que antes, claro, antes no podías, pero ahora lo entiendes. Y bueno, pues puedes además, lo que te decía, gestionar y aprender a manejar para que no pase de la misma manera. Exacto. Bueno, pues nada, Virginia, ha sido un placer poder arrojar un poquito de luz a este tema que bueno, que cada vez se habla más, pero yo creo que sigue haciendo falta divulgación, comprensión. Eso es. Y es que es necesario tener la mente abierta porque, como te digo, antes se pensaba que había una prevalencia de 4:1, ahora se sabe que la prevalencia es más bien de un caso, o sea, un caso femenino, un caso masculino, pero que además es mucho más alta socialmente de lo que antes se decía. Y de momento estamos en un caso por cada 36 personas. Sí. Entonces somos muchos más y hay muchísima gente que no sabe que tiene esta condición y la tiene. Entonces hay que tener la mente abierta. Exacto. Y conectarse con la diferencia de una manera típica, atípica o como sea. Efectivamente. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, Virginia, que es bastante positivo para terminar el viernes. Pues muchas gracias, me gusta que lo guardéis y nos vemos en el próximo programa. Sí. Muchas gracias, Virginia. Gracias a ti. They build us off of martyrs.